La opinión de Iñaki Gabilondo. Buenos días, Pepa, buenos días a todos. Y de pronto la política puso rumbo a los seres humanos, con dos iniciativas conectadas de forma directísima con la realidad, con dos aspectos tan extremos de la misma como la vida y la muerte, la eutanasia y los permisos de paternidad. Dos asuntos de dimensión, magnitud y profundidad completamente diferentes que sería un escándalo de frivolidad equiparar, pero que tienen un denominador común evidente: la dignidad. Por dignidad es preciso regular de una vez por todas la eutanasia, para empezar despenalizándola y luego detallando con la mayor precisión las condiciones y requisitos para su aplicación, que en la proposición de ley del PSOE, apoyada por todos menos el PP, se plantea con la máxima escrupulosidad garantista, como es natural. Son muy respetables los reparos morales que se oponen, pero a veces emboscan fantasmagorías y truculencias que no son de recibo. Estamos hablando de un problema cuyo dramatismo es conocido y padecido por miles de familias españolas de todas las ideologías, con las cuales no cabe ni el tremendismo ni la demagogia. Esperemos que su tramitación parlamentaria se desarrolle con la sensatez que el tema merece. Asimismo, debe saludarse la propuesta de Podemos de legislar los permisos de paternidad para padres y madres iguales e intransferibles. Si sale adelante esta propuesta, como espero, será un paso gigante para avanzar hacia una conciliación verdadera y, por tanto, hacia una sociedad más justa. Otro asunto de dignidad. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Son las 9:05 ahora, las 8:05 en Canarias. Mañana de jueves en Hoy por Hoy con Esther Palomera. Buenos días. Buenos días. Con Ernesto Kaiser. Buenos días. Buenos días. Y Javier González Ferrari. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. El Valle de los Caídos, tal y como lo conocemos, puede tener los días contados. Lo venimos relatando esta mañana en la SER. Justicia trabaja ya en el decreto para la exhumación de los restos de Franco. Es una de las prioridades del nuevo equipo de justicia que quiere redactar ese decreto sobre los restos de Franco y de José Antonio Primo de Rivera. El decreto podría ir al Consejo de Ministros del segundo viernes del mes de julio y además, incluso antes de ese decreto, el Gobierno va a crear una Dirección General para la Memoria Histórica que va a ser la que pilote este proceso que va a llegar envuelto en ruido, ¿o crees que no, Ernesto? Sí, habrá ruido, pero probablemente los decibelios sean menores a los que podíamos haber esperado hace unos años. Como esto viene digiriéndose de una manera lenta, una digestión lentísima, finalmente yo creo que se va a quedar, esos ruidos se van a quedar en un susurro. Pero yo creo que los que acusan al gobierno de decir que bueno, que se tiene que ocupar de otras cosas, hombre, ¿por qué se tiene que ocupar de la eutanasia? ¿Por qué se tiene que ocupar del Valle de los Caídos? Todas estas son cosas que se vienen arrastrando y son fáciles de hacer. Y yo creo que todas las medidas que sean fáciles de hacer, que tienen un apoyo bastante amplio en la Cámara, hay que hacerlas expeditivamente. Hay otras que son más difíciles, obviamente. Pero estas que se pueden hacer de manera automática y que una gran parte de la ciudadanía está absolutamente de acuerdo y está cansada de esperarlas, hay que hacerlas ya. Javier. Sí, es una digestión tan lenta que llevamos 43 años de digestión, porque hace 43 años que murió Franco, o sea que imaginaos lo que es esto. Vamos a ver, eso no puede ser un monumento para un dictador. Pero no lo podía ser desde el momento en que se aprobó la Constitución, empezó la normalidad democrática en España. No se trata de sacar los restos y tirarlos, ¿no? Se trata de sacar los restos, dárselos a su familia y que su familia entierre a Franco donde quiera. Y el Valle de los Caídos tiene que ser el Valle de todos los caídos, si es que se va a terminar llamando así todavía. Tiene que ser un sitio que nos recuerde que este país tiene que reconciliarse de una vez, si es que no se ha reconciliado ya. A lo mejor se ha reconciliado ya y hay un poco de ruido, ese ruido del que hablabas tú, pero no puede ser un monumento a un dictador. Eso es lo que no puede ser. Esther. A mí me parece que esta es una página que debería de haberse pasado hace muchos años en la historia de este país y, sin embargo, precisamente por ese ruido, por esa oposición de una parte del Parlamento, fundamentalmente del Partido Popular, y las interferencias que también hizo durante mucho tiempo la Iglesia Católica, no nos olvidemos, porque quien gestiona el Valle de los Caídos es una parte de la Iglesia, una congregación de la Iglesia Católica, y ya en el gobierno de Zapatero se quiso avanzar mucho más en la Ley de Memoria Histórica, en lo que tenía que ver con el Valle de los Caídos, y la oposición de la Iglesia Católica, ayudada y alentada en aquel entonces por el Partido Popular, no permitió llegar donde se pretendía llegar. Bueno, yo creo que
no es que esta sea una decisión fácil, porque no es fácil. Lo que pasa es que es una decisión que va a contar con la misma mayoría que permitió al presidente Sánchez sacar adelante la moción de censura. Es decir, puede haber decisiones fáciles que no tengan apoyo parlamentario, pero esta parece bastante evidente que lo va a tener. Y que solamente el Partido Popular probablemente levantará la voz, pero... ¿Y con qué argumentos? Sí va a haber ruido, va a haber ruido, claro que va a haber ruido, ya lo hay. ¿Alguien imagina con qué argumentos se puede pretender que esto siga tal y como está? ¿Con qué argumentos lo va a defender el Partido Popular? El mismo argumento que ha utilizado la derecha cada vez que se ha hablado de este asunto de la memoria histórica, y es el mantra del reabrir heridas. No. Si no se trata de reabrir heridas, se trata de cerrarlas de una vez por todas después de tantísimos años, ¿no? Pero... siendo muy importante lo de la exhumación de los restos de Franco, y por cierto que el gobierno tampoco tenía claro que lo fuera a hacer con tanta urgencia. O sea, para ser honestos, este asunto llega a la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista no por ningún miembro del gobierno, sino por un miembro de la Ejecutiva del Partido Socialista, y fue el propio presidente del gobierno quien bajó el suflé en aquella Ejecutiva. Dijo, bueno, esto, en fin, no está en el orden del día, no está en la agenda inmediata. Y solamente esa posición de Pedro Sánchez hace que el propio Partido Socialista salga, después de esa ejecutiva, con su portavoz al frente, Óscar Puente, a bajar el suflé. Bueno, el presidente del gobierno ha entendido ahora que sí, que es un asunto urgente, por los motivos que sean, y a mí me parece bien que se aborde. Y además ayer decía que iba a ser de forma inmediata. Solo nos queda que coincida con el 18 de julio. Ya, esa Dirección General para la Memoria, hay mucha gente hablando de esa hipotética coincidencia. Esa Dirección General para la Memoria Histórica, que es la que va a pilotar esto es lo que iba a decir yo, que me parece mucho más importante este proceso, que otro, ¿no? Claro, porque tiene también que ocuparse de algo de lo que nos ocupamos episódicamente cuando las familias dicen, ¿cuándo vamos a recuperar a los muertos en las cunetas? ¿Cuándo se va a acabar de verdad con esta herida que efectivamente hay que cerrar, ¿no? No se trata de reabrir, sino de cerrar, porque hay una parte que no ha podido cerrarla todavía, ¿no? Sí, es lo que hay que hacer. Cerrarlo de una vez, porque yo creo que han pasado tantos años, llevamos 40 años de democracia en España, caramba. Yo creo que es el momento de normalizar las cosas. Decía Esther hace un momento el apoyo parlamentario. Yo creo que hay sobre todo un apoyo social. Un apoyo social mayoritario. Unos porque están deseando que pase y otros porque les es absolutamente indiferente. Dice usted, ya, ¿a mí de qué me está usted hablando de Franco? Fíjate, hay algunas generaciones que, en fin, no tienen ni la más remota idea. Y dicen, bueno, ¿a mí qué más me da? ¿Qué hace ahí ese señor? Pues el señor que se vaya al panteón de su familia y se acabó. El problema consiste en relación al tema que planteas tú, del duelo real, que requiere evidentemente esclarecer el tema de los desaparecidos. Es que esto fue perseguido, el juez que llevó adelante esto por distintas causas, entre otras cosas estas, no fue inhabilitado por esta, pero esta llevó gran parte de la actividad del Tribunal Supremo en su día. Y claro, esto requiere una actividad judicial. Y si hemos puesto una mordaza, y además convertida en ley mordaza, porque hemos inhabilitado a la persona que lo llevaba adelante, le hemos superinvestigado para ver qué propósitos espurios se traía entre manos. Si esto es así, ¿cómo vamos a avanzar hacia lo que tú señalas, Pepa? Es decir, necesitamos una acción judicial, y esa acción judicial ha sido estrangulada. Ya, pero desde la Dirección General de la Memoria Histórica se puede atender a esas familias que hasta ahora se han organizado como sociedad civil. Yo te entiendo lo que tú dices, pero hay tarea política que hacer. Sí, por supuesto. Hay tarea política que hacer, recursos que destinar a un asunto que efectivamente tiene 40 y tantos años. Son las 9:13, las 8:13 en Canarias, y es la hora habitual de saber cómo abre la bolsa. Carolina Gómez. ¿Qué tal, Pepa? Buenos días. Pues el IBEX 35 abre en rojo, cae un ligero 0,66% hasta los 9.595 puntos básicos. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pepa Bueno. Y esta mañana también con Javier González Ferrari, Ernesto Ekaizer y Esther Palomera. Esther Palomera. Llámame como quieras. Eres tú la que estuviste en la fiesta del Huffington Post ayer, sí, no yo. Debiste de beberte tú las copas. Esta mañana el director del diario.es, Ignacio Escolar, y la periodista Raquel Ejerique declaran ante la jueza que investiga el máster fantasma de Cifuentes. Un escándalo que ellos destaparon
Cifuentes los denunció y ahora están imputados por descubrimiento de secretos, un delito penado con hasta 7 años de cárcel. Nacho Escolar, buenos días. Buenos días, Pepa, ¿cómo estás? Nosotros aquí muy bien. ¿Y tú con qué ánimo vas al juzgado? Voy muy tranquilo. No voy al juzgado que investiga el máster, sino a otro juzgado distinto, que es el que está investigando la querella que finalmente presentó Cristina Cifuentes contra nosotros y contra un profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, a la que acusa de ser nuestra fuente. Y vamos muy tranquilos porque vamos como imputados, lo cual nunca es agradable, pero nos ampara el secreto profesional y sobre todo la tranquilidad de que todo lo que publicamos era completamente cierto, que Cifuentes disfrutó de un máster regalado. Habrá gente haciéndose cruces. Nacho, ¿qué descubrimiento de secreto hicisteis? Pues yo creo que lo que descubrimos fueron presuntos delitos, más que secretos. Ya es bastante cuestionable considerar que el expediente académico falsificado, porque no era el de verdad, era el falsificado, fuese un secreto a proteger por la Ley de Protección de Datos. Pero que publicar una información contrastada, relevante, probada, que además era de claro interés para la sociedad en su conjunto, como ha demostrado que su salida de la presidencia de Madrid, pues no puede ser ningún secreto. En la prensa estamos para destapar este tipo de secretos, que yo no los llamaría secretos, los llamaría presuntos delitos, que es de lo que estamos hablando y por eso lo está investigando otro juzgado. Es que si no estamos para eso, no sé muy bien para qué estamos. Exacto. Oye, ¿qué os dice vuestro abogado? Porque es un delito que se puede penar con hasta 7 años de cárcel, ¿no? Sí, es un delito que, dependiendo de los tipos agravados, por ejemplo, si se concurre que ha habido ánimo de lucro, imagínate que el juez considera que nosotros, como vendemos publicidad en el diario y hacemos socios, hemos tenido ánimo de lucro de destapar estos secretos. Es hasta 7 años. Pero estamos tranquilos porque la jurisprudencia del Supremo y del Constitucional dice que el periodista no revela secretos, que si acaso lo puede hacer el funcionario, y que en nuestro caso lo que van a intentar es que hagamos algo que tampoco vamos a hacer, que es destapar quiénes han sido nuestras fuentes, porque han sido varias. Lo que vamos a hacer es ampararnos en nuestro secreto profesional, que está recogido en la Constitución, y el derecho a la información de los ciudadanos, y negarnos a contar absolutamente nada sobre quienes nos han ayudado en este caso, que en cualquier caso, sean quienes sean, yo creo que se merecen una medalla, porque los funcionarios que ayudan a la prensa y a los jueces, porque también están ayudando a los jueces en este caso, a destapar presuntos delitos, no pueden ser sancionados sino premiados. Llegados a este punto es el juez el que puede tomar la decisión de archivar el asunto, darle carpetazo, pero ¿os ha llegado alguna información de si Cifuentes pretende seguir adelante o se plantea retirar esa acusación, esa denuncia, esa querella? Yo, más que la información, el análisis que hago es que Cifuentes necesita mucho esta otra querella, la que ha puesto contra nosotros, porque va a ser uno de los intentos que pondrá en marcha para intentar anular lo que le preocupa de verdad, que es su imputación en el otro juzgado. Si consigue probar que nuestra información ha sido obtenida ilegalmente, puede después ir al otro juicio y argumentar que gracias a eso la prueba queda anulada. Con lo cual entiendo que la razón por la cual ha presentado esta querella no es porque crea que tiene alguna posibilidad contra nosotros, sino porque está intentando buscar una herramienta para librarse de su responsabilidad en los delitos por los que ahora se lo están investigando. Sí, Ernesto Kaiser. Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ernesto? Bueno, aquí el problema es que esta querella se presenta en un momento determinado que no tiene nada que ver con este. Quiero decir, es un momento... También. Hay un desfase de la realidad que tiene que ver con un momento en que Cifuentes todavía está resistiendo. La realidad actual es que se ha abierto un escándalo de proporciones bíblicas, que una jueza está investigando gracias a la información que vosotros publicasteis y por lo tanto es una vergüenza que vosotros tengáis que declarar. Vosotros tenéis que declarar como testigos, efectivamente, y contar lo que investigasteis y dar los detalles y centralizar el grueso de vuestra información. Pero lo que tenemos que hacer es pedirle a Cristina Cifuentes que deje esta historia, y ella ya ha abandonado el cargo y por lo tanto tiene que abandonar esta querella. Cristina Cifuentes, si nos está escuchando, usted debe retirar esta querella, porque es una vergüenza que el diario que ha destapado, que ha hecho una investigación colosal con todo lo que está saliendo, siga, que ese diario y sus representantes sean investigados como imputados. Como imputados de un delito que tiene una tipificación con condena alta en años de cárcel, que no va a ocurrir, eso lo damos por seguro, no, pero eso está ahí. Estamos tranquilos todos. No sí. Deberíamos ir en estas circunstancias. Claro. Nacho, pues un abrazo muy fuerte para ti y para Raquel y seguimos hablando. Gracias, Pepa. Un abrazo, cuídate. Buenos días. Qué increíble, ¿no? Qué increíble que periodistas, Javier, por hacer su trabajo, se encuentren en esta situación, cuando además la evolución, como apuntaba Ernesto, del caso ha revelado que todo lo que se contó era verdad, ¿no? Esa es la clave. Es decir, si se está contando la verdad, ¿a qué viene esto?
Otra cosa es que no se hubiera contado la verdad, pero es que se ha demostrado que era verdad. Se ha demostrado de tal manera que Cristina Cifuentes tuvo que abandonar su cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid, tuvo que abandonar su militancia en el Partido Popular, ha tenido que abandonarlo absolutamente todo. Yo no sé a qué conduce esto, aparte de seguir creando un clima de tensión que no favorece a nadie, y desde luego yo creo que no favorece a la señora Cifuentes, pase lo que pase en este juicio, que yo estoy contigo y con lo que decía Nacho, que esto no va a ningún sitio, vamos. No son coletazos, ¿no? Son coletazos todavía. Fundamental, y que apuntaba Nacho, que tiene una larguísima experiencia en el periodismo, y yo creo que él no daba puntadas sin hilo, Dice, revelación de secretos. ¿Qué secreto era? Un expediente falso. Es decir, la construcción de un expediente falso. Más allá de eso, no solamente es que Cristina Cifuentes decidió, en una huida hacia adelante, disparar contra todo lo que se ponía delante de ella para intentar salvar su pellejo en un momento en el que todo el mundo sabía que era prácticamente impensable que ella sobreviviera a eso, porque no solamente fue el falso máster, hubo mucho más, fue una mentira tras otra construida durante muchos días, y desgraciadamente luego cayó no tanto por el máster como por aquel infame vídeo que conocimos todos los españoles cuando estaba robando cremas en un supermercado. Pero ella, ¿quién decía tú, no? Si nos está escuchando Cristina Cifuentes, que retire. Ernesto. No lo va a hacer porque Cristina Cifuentes es una persona... Seamos buenos, confiemos en la bondad, de la calidad humana de las personas, sí, yo en la humanidad. Te veo a ti que todos los días confías en la calidad humana. Ya te digo yo que no tiene mucha pinta de que Cristina Cifuentes retire eso. Primero porque ya se enrocó y desató una guerra sin cuartel contra los periodistas desde el minuto 1, sabiendo además que estaba mintiendo. Pues pidámosle a solamente su gran asesora Marisa que la convenza. Bueno, ya no trabaja con ella, ¿no? No sé qué tiene que ver Marisa. Es una decisión personal. No sé qué tiene que ver Marisa en eso. Yo creo que es una decisión personal de ella, y además una estrategia política absolutamente equivocada desde el primer día. Porque uno puede construir su estrategia de defensa en base a una campaña contra dos periodistas y un medio de comunicación, pero siempre y cuando la información que tenga sea veraz. Pero es que ella sabía desde el minuto 1 que estaba mintiendo, que se había construido una acta falsa, que nunca hizo ese máster, y por lo tanto era una persona fuera de sí, y sigue fuera de sí. Esta es la cuestión. Por eso Cristina Cifuentes no va a retirar esa querella contra Ignacio Escolar y contra Raquel, ¿no? Contra la redactora del diario.es. Pero yo no sé si el Partido Popular debería haber aprendido, y si no, aprender en el futuro una lección de todo esto, ¿no? Porque yo no sé si esa estrategia de disparar contra los medios de comunicación le ha llevado a algún sitio. Bueno, cuando estaba en el gobierno probablemente sí le llevaba, porque manejaba muchos resortes, tenía otros ¿no? resortes, claro, ¿no? manejaba muchos resortes, pero pues mira, al final la verdad es la que se impone. Se acaba imponiendo, sí. Ayer estuvo en Hoy por Hoy Pablo Casado, aspirante a presidir el PP, y a propósito de su propia situación, porque, como sabéis, tiene investigación abierta sobre el máster que hizo en la Rey Juan Carlos, pero incluso sobre la carrera de Derecho en el Cardenal Cisneros, que es un centro asociado de la Universidad Complutense, y la Universidad Complutense está investigando esos estudios. En fin, le preguntaba si temía que esas investigaciones puedan ser un obstáculo en su carrera hacia la presidencia. Él me decía que no, y entre los argumentos que utilizaba para decir que no, y que estaba muy tranquilo y que estaba muy seguro de su inocencia, decía: yo no he tenido que ir denunciando a periodistas, ¿no? Yo no he tenido que ir denunciando a periodistas como... Bueno, y cómo se defendió Pablo Casado, ¿no? También desde el mismo día que se publicaron las informaciones, creo que fue el diario El País quien las desveló por primera vez. Su forma de actuar fue completamente distinta. Totalmente. Él facilitó toda la documentación de la que disponía cuando no habían pasado ni 24 horas, ¿no?, de aquella publicación, que Ernesto, fue todo lo contrario a lo que hizo Cristina Cifuentes. ¿Qué va a pasar con los presos independentistas? En teoría, hoy cuenta precisamente el diario El País que el gobierno ya ha hecho el primer movimiento, el primer gesto, decirle a Llarena: oiga, una vez terminada la instrucción, ¿usted tiene alguna diligencia pendiente con estos señores? Que parece el paso previo de decir, pues si no tiene ninguna diligencia, porque es el argumento que se había utilizado, lo tenemos cerquita del juez por si tiene que tomarles declaración o hacer cualquier cosa, no tener que moverlos. Terminada la instrucción, el gobierno pregunta, si la respuesta de Llarena es no, ya no tengo ninguna diligencia, ¿qué? Entonces, ¿qué?
Bueno, no sé, yo estoy un poco sorprendido. Yo creo que las reglas del procedimiento son muy claras. El juez Llarena dictará en el mes de julio, a lo largo del mes de julio, una vez ya despejado y confirmado el auto de procesamiento, quedan algunas diligencias por hacer. En el mes de julio dictará el auto de conclusión. El auto de conclusión son 5 folios, 6 folios, como mucho, porque ya el auto de procesamiento lo dice todo, es la pieza clave. De ese punto de vista, pues el juez dictará el auto de conclusión. Ese auto también es recurrible, como todo auto judicial, y a partir de ahí se entra a las calificaciones que el Supremo ha habilitado, como sabéis, el mes de agosto para hacerlo, a los efectos de fijar la fecha de juicio, que será en algún momento el 30 de octubre o el 3 de noviembre, por esas fechas aproximadamente. Entonces, desde ese punto de vista, a partir de que el juez termina la instrucción, concluye la instrucción a mediados de julio, ya la dependencia de los presos es de instituciones penitenciarias. También lo es actualmente, pero como están a disposición judicial, porque la instrucción continúa, el juez puede tiene que llamar a declarar, y normalmente es una convención que tiene que estar cerca del lugar donde se instruye la causa. Por lo tanto, a partir de ese momento ya es un tema de instituciones penitenciarias. Yo creo que el gobierno querrá hacer la pregunta que quiera Llarena, pero es una no noticia, francamente, una no gestión. Lo querrá hacer para que el PP no le ataque, para que Ciudadanos no le ataque de capitular una vez más ante los independentistas. Probablemente sea pedagógico, pero ahí está la Fiscalía, y la Fiscalía sabe de qué va esto, y la Fiscalía ha mantenido las posiciones y seguirá manteniendo las posiciones hasta ahora. En relación al tema de la posición de la Fiscalía respecto de instituciones penitenciarias, ellos respetarán lo que digan instituciones penitenciarias. Cierto es sí, que hay 2 temillas ahí que hay que considerar. Una, que históricamente, cuando tú te acercas qué miedo me da cuando Kaiser dice 2 temillas. A ver, uno. Breves, 2 puntos. Cuando se acerca el juicio oral, teóricamente se incrementa el riesgo de fuga. ¿Por qué? Porque el acusado sabe que ya es irreversible. Esta es, desde el punto de vista procesal, lo que dicen los libros. El segundo elemento es que, como sabéis, la comunidad autónoma catalana es la única que tiene transferida la prisión. Y claro, las competencias sobre las prisiones catalanas. Claro, es la única. Entonces, claro, en el Palau de la Generalitat cuelga una banderola que dice libertad a los presos políticos. Entonces, claro, es transferirle la responsabilidad es transferirle la responsabilidad a la Generalitat de Cataluña. Este es un segundo elemento. Pero estos elementos se pueden sortear. Lo que ocurre es que, insisto, esto ocurrirá en el mes de julio, cuando Llarena dicte el auto de conclusión. Javier. Qué pesadez, ¿verdad? El tema de Cataluña. Llega un momento en que yo creo que todo el mundo está hasta la coronilla de este asunto. Vamos a ver. A mí me hace una cierta gracia cuando se habla desde el soberanismo y desde el independentismo de que se trata de un acto humanitario el acercar a los políticos presos, que no presos políticos, a las cárceles de Cataluña. Sí, me parece muy bien que les acerquen a las cárceles de Cataluña, porque además así es posible que se ahorren los catalanes algo de sus impuestos, de los viajes que están haciendo permanentemente desde el presidente Torra hasta quien sea, para ir a Extremera a verles cada 2x3, porque a mí me gustaría saber quién paga eso, con qué dinero se paga eso. A mí me parece muy bien que les acerquen a donde quieran, que vayan a las cárceles de Cataluña, pero que siga la instrucción y que estos señores que han cometido un presunto delito o varios presuntos delitos bastante serios y bastante graves, que han puesto a este país en una situación muy delicada, terminen ante la justicia, y que sea la justicia la que decida qué se hace con ellos. Bueno, a mí no solamente me parece bien, sino que creo que se hace bajo el estricto cumplimiento de la ley. Es decir, que no se está concediendo ninguna medida de gracia, Javier. Con el acercamiento, dices. Sí, por el acercamiento. Es decir, este gobierno no está haciendo nada que no diga la ley, y que puede y una decisión que no pueda adoptar instituciones penitenciarias, y que tenía que llegar tarde o temprano. O sea, lo que no puede ser es que en este país se tuviera la percepción de que había una política penitenciaria ad hoc
contra el procés o contra aquellos que habían cometido presuntamente los delitos que se les imputa en la instrucción del juez Llarena. Por tanto, no nos escandalicemos de una decisión que tenía que llegar tarde o temprano. El gobierno lo único que ha hecho es remitir una carta al juez Llarena para preguntarle si ha acabado la instrucción, y después de la instrucción tienen que ser trasladados. Yo no me escandalizo, sí, Esther. No, sí, pero bueno, no me escandalizo. Así los españoles sabremos ya que no se van a gastar. Bueno, yo es que no sé de dónde sale ese dinero. No tengo ni idea. Pero lo que sí sé es que no se está concediendo ninguna medida de gracia. Más allá de que nos pueda parecer a todos, o incluso a una parte del arco parlamentario, que esta es una cesión del independentismo al presidente Sánchez, que va a romper España, que se va a liar con los etarras. Es decir, este discurso que emplea la derecha cada vez que gobierna la izquierda, mire, ETA ya no existe. Esto no es una medida pactada entre el Partido Socialista y el independentismo catalán antes de la moción de censura. No hubo ninguna negociación previa para apoyar esa moción de censura. Entonces, de la misma forma que tú te felicitas porque sepamos con certeza que ya no van a gastar dinero, supuestamente, de nuestros impuestos, yo me felicito de que se cumpla la ley. Y la ley es esta. Es decir, tienen que estar cerca de su domicilio para estar cerca de la defensa y para estar cerca de sus familiares. Solamente y cualquier ellos, otra todos, cosa, todos cualquier otra cosa significaría que hay una política penitenciaria ad hoc contra los líderes del independentismo, lo que no puede ser en un Estado de Derecho. Bueno, y la instrucción no se detiene, quiero decir, perdón, el proceso judicial. Claro, la instrucción se cierra. Claro, llegará a su momento el juicio, que será en otoño, ¿no? Creo que lo anterior, de todas maneras, aunque hemos planteado el tema del penitenciario, lo anterior es la aplicación del 384 bis y la suspensión de los 7 Puigdemont y los 6 diputados, y eso es inminente. El auto es firme. El artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que es automática la suspensión de todos aquellos que desempeñen funciones públicas o cargos públicos, para los que sean procesados por rebelión, tenga decretada prisión o esté en situación de prisión. Por lo tanto, esa situación es inmediata, y claro, el problema consiste en que es una suspensión provisional. En otros términos, no le quitas el escaño, no le desposees al diputado del escaño. Por lo tanto, ese escaño es vacío, queda anulado. Por lo tanto, tiene que correr la lista para asegurar la mayoría. ¿Por qué? Porque evidentemente Junts per Catalunya y Esquerra Republicana perderían 7 escaños y pasarían de 66 a 59. Ergo, tienen que dimitir. Y este es un gran debate en el independentismo, porque Puigdemont hasta ahora venían sosteniendo que no va a dimitir. Entonces, esto es un tema importante. Es importante porque van tan justos que si no dimiten, se pueden quedar en minoría en votaciones. Claro. Y el Supremo, la Sala de Recursos del Supremo, ayer hace un esfuerzo muy importante por señalar la importancia del 384, cuando no era su función, porque la función es del juez instructor, y el juez instructor ya lo ha dicho reiteradamente. Y entonces habla de una cosa: puede haber rebelión sin armas de fuego. Y la gente se extraña ahí. ¿Por qué dicen eso? Porque hay una sentencia del Constitucional de 1987 que asimila la rebelión al uso de armas de fuego y explosivos. Y ellos dicen no. Se puede aplicar el 384 bis, aunque la rebelión sean sin armas. Mirad lo que acaba de decir Pablo Casado. No me siento representado por ningún otro candidato. Ya anuncio que no ocuparé ningún cargo en otra candidatura, que no voy a ser candidato a la Comunidad de Madrid, que no voy a ser candidato al Ayuntamiento, ni portavoz en el Congreso. Con Pepa Bueno. Les había contado justo antes de irnos a la publicidad esas palabras de Pablo Casado, el candidato popular. No me siento representado por ningún otro candidato y anuncio que no ocuparé ningún cargo en otra candidatura, ni voy a ser candidato a la Comunidad de Madrid, ni al Ayuntamiento, ni portavoz en el Congreso. Todo eso para lo que, en fin, ha sonado a lo largo de los últimos meses. Y tenía mucho interés Esther Palomera en comentar esta jugada de Casado. Cuando Pablo Casado dice estas cosas, yo creo que es todo lo que le han ofrecido a cambio de que se sume a otra de las candidaturas que están en liza. Es verdad que él desde el primer día, y quien hemos tenido ocasión de hablar con él, dijo que iba a llegar hasta el final en esta carrera. Fue el primero que salió a la palestra, el primero o el segundo, ¿no? Sí. El primero de los que tienen posibilidades, quiero decir. Y dijo que iba a llegar al final. A mí me recordaba un poco la candidatura de Pablo Casado a la de Patxi López en su día en las primarias del Partido Socialista, ¿no? Esa tercera vía que hablaba siempre de unidad y tal.
Creo que Pablo Casado tiene más posibilidades de ganar de las que tuvo Patxi López en las primarias del Partido Socialista, y también creo que se está produciendo, además de la revelación de muchas cosas del Partido Popular que no conocíamos, como esa falsa cifra de militancia que nunca existió y que ellos sabían que no existía y que hemos conocido por el censo de inscritos, estamos conociendo la mala relación ya a cara descubierta que hay entre muchos de los dirigentes del Partido Popular. Y yo creo que Pablo Casado se está produciendo ese movimiento por debajo, que a lo mejor todavía no lo percibimos demasiado nítidamente, pero que puede tener muchas posibilidades de ganar, porque ¿qué motivos puede tener la dirigencia del Partido Popular? Y digo la dirigencia porque en realidad son los que votan. Para votar más de lo mismo, es decir, a María Dolores de Cospedal, que es la que cerró la luz del Partido Popular y anuló al partido durante 10 años, o la de Cospedal, o la de Soraya Sáenz de Santamaría, que es la que les ha llevado al desastre desde el gobierno. Bueno, no sé. Qué valiente te veo. Qué valiente te veo. Yo no me arriesgo nada a... Pues había riesgo. Lo vamos a apuntarlo. Apúntalo, Jordi. Apúntalo, Jordi. Pues, Esther Palomera. Apúntame a mí también, porque estoy bastante con la tesis de Esther. Pablo Yo he tenido Casado. también la oportunidad de hablar con Pablo Casado y con más gente, y yo creo que Pablo Casado tiene bastantes posibilidades de convertirse en el próximo presidente. Segundo que apunto, 9:45, 8:45 en Canarias. Ernesto. Yo no lo veo por más que, en fin, lo intento, ¿no? No lo veo porque además tiene una causa judicial que está en desarrollo, y esa causa judicial, le guste o no le guste a Casado, le guste a los que creen que Casado puede ganar o no le gusten, eso lastra, ya lo sabemos, es lento pero seguro, y por lo tanto durante la campaña van a seguir saliendo cosas, y aunque la actitud suya respecto en el estallido del caso fue muy diferente a la de Cifuentes, todavía el contenido de sus trabajos no se conoce. Se conoce la portadilla, pero el contenido de sus trabajos no se conoce. Haría bien en mostrarlo porque reforzaría su posición. Pero, en cualquier caso, yo creo que cuando uno habla de esa campaña hay que tener en cuenta que María Dolores de Cospedal representa una parte muy importante del aparato, muy importante del aparato del partido, y Soraya Sáenz de Santamaría, que mantenía el poder vicario que le daba su proximidad a Rajoy, ya no tiene ese poder vicario, ya no tiene al Centro Nacional de Inteligencia que ella controlaba entonces, pero representa, digamos, una coalición de fuerzas que va a ser muy importante. Yo creo que la batalla está entre María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría. La única frontera de Europa es la democracia. Esta definición que tanto le gustaba a Jorge Semprún, tenemos que tenerla muy presente hoy cuando países europeos cierran puertos y otros no abren las puertas de la democracia a quienes huyen de países donde no la tienen. Hoy y mañana el Consejo Europeo, los jefes de Estado y de Gobierno se enfrentan a decisiones muy importantes para definir qué cosa somos y qué cosa queremos ser los europeos. Y además se produce con algo muy delicado en el horizonte. Este domingo termina el plazo que los socios bávaros de Angela Merkel le dieron para no se sabe muy bien qué, porque no se sabe qué tiene que llevar de vuelta a casa, salvo un cerrojazo de fronteras, no solo exteriores sino interiores, para que sus socios bávaros no hagan caer el gobierno o tomen la decisión unilateral, que sería como hacer caer el gobierno, Ernesto, de cerrar las fronteras de Alemania. Sí. En el fondo esto es lo que está ahí yo creo jugando, que ¿no? Ha señalado la gran diferencia entre esta crisis y otras, y es el debilitamiento, la fragilidad del liderazgo, de la gran lideresa, entre comillas, Angela Merkel. 13 años después. Eso es decir, esta es la gran diferencia, y por lo tanto es una crisis que, aparte de ser una crisis humanitaria de las más importantes desde los años 30 en Europa, la crisis de los refugiados, coincide con el debilitamiento del liderazgo de Angela Merkel y su fragilidad. Ahora, yo creo que los signos son muy preocupantes, es decir, lo que yo llamaría el fracaso de la minicumbre que ha habido el fin de semana. Para mí la metáfora es el día martes a la noche el envío del gobierno de Austria de las tropas acorazadas a la al cierre de la frontera con Eslovenia. Para mí eso es el prólogo de la cumbre que se desarrolla hoy y mañana. Tengamos en cuenta que Viena asume la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Y si sumamos a Viena, sumamos a Horst Seehofer, el ministro alemán, y el capo de Baviera,
y a Salvini, tenemos una coalición ahí tremenda de fuerzas que están impulsando una política de endurecimiento de la actitud ante los refugiados. Austria asume la presidencia de turno. Sánchez no lo tendrá fácil. No lo va a tener fácil, no. Austria asume la presidencia de turno de la Unión Europea y hay que recordar que Austria es un país que tiene un gobierno de coalición con la extrema derecha adentro y que el líder de los bávaros, además de ideales, tiene unas elecciones en otoño en la que le come el terreno Alternativa por Alemania a la extrema derecha alemana. En fin, que hay un montón de factores que permiten anticipar un resultado, ojalá fuera solo incierto, ¿no? Sí, y no durísimo de este Consejo. Es que, además de todo lo que ha dicho Ernesto, que estoy totalmente de acuerdo en que tenemos la crisis humanitaria más importante desde los años 30 en Europa, es que Europa ahora mismo no sabe lo que quiere ser. Porque los italianos, por una parte, el gobierno italiano da escalofríos, da auténticos escalofríos lo que está ocurriendo con el gobierno italiano. La fragilidad de Merkel, que es tremenda, porque claro, Merkel, aunque haya sido a veces una mujer que, hombre, no ha sido precisamente para los países del sur de Europa durante la crisis un bálsamo, ha sido más bien lo contrario. Pero, en fin, es que nos encontramos una Europa huérfana de liderazgos en serio. Va a estar muy solo el presidente español. Quizá le acompañe Macron, pero no sé hasta qué punto Macron va a acompañar al presidente español en su idea de lo que hay que hacer con esta crisis humanitaria. Y si hay que, además de afrontarla como crisis humanitaria, habrá que empezar a pensar un poquito en si vamos a por las mafias, un poquito a por las mafias que están aprovechándose de mucha de la gente que quiere venir a Europa para trabajar, les están sacando un dinero que no tienen y los dejan tirados en mitad del agua. Sí, pero mientras podríamos hacer lo que hizo España hace 3 semanas, ¿no? Y es socorrer a los que necesitan ser socorridos, porque está muy bien esto de atacar a las mafias, pero mientras hay que ayudar a la gente. Como lo último que he dicho, hay que ayudar a las personas, que es de lo que se trata. No sé qué aliados va a tener el presidente Sánchez, pero por lo pronto ya ha tenido la habilidad de poner un asunto en la agenda europea que hasta hace muy poco tiempo no estaba. Y sobre todo poner a Europa frente al espejo de su propia y triste realidad, que es que ha dejado de hacer de Europa, para lo que nació Europa, ¿no? Y por lo tanto, es verdad que no es un camino fácil ni sencillo de abordar, pero vamos a ver qué ocurre este fin de semana. Me preocupa menos el liderazgo o la debilidad en la que está en este momento la señora Merkel que el destino de miles y miles y miles de migrantes que mueren en el Mediterráneo cada día. No, pero no es el destino de Merkel. No es el que le pase a Merkel. A mí me tiene sin cuidado el destino de Merkel. Es el que Alemania encabeza, en el caso de Siria, una política determinada que termina uniéndola. A ella buena parte de su debilidad le viene justamente porque es la que mejor entendió en su día el tema de los refugiados, y de ahí le viene esta situación de debilidad, así como en otras crisis tuvo un papel en la crisis de los refugiados sirios, lo entendió perfectamente y le está costando de momento caro. Veremos a ver si no le cuesta al gobierno. Ya está por aquí Toñi Fernández con el boletín de las 10, así que Esther Palomera, Javier González Ferrari y Ernesto Kaiser, buena semana, un beso. Igualmente. Adiós.